Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Ya llegamos a la cinturita de la semana. Hoy es miércoles 17 de enero. Este día vamos a estar hablando de una situación importantísima de tener en cuenta y es la cirugía en aquel paciente que es diabético. Así que veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a nuestros panelistas que nos acompañan este día. La diabetes es una enfermedad caracterizada por el alto nivel de glucosa en la sangre. Cuando una persona con este padecimiento se somete a una cirugía, presenta un mayor riesgo de sufrir complicaciones. El manejo del paciente diabético, que se someterá a una intervención quirúrgica, depende de la magnitud y urgencia de esta, así como del tipo de anestesia que se usará y de la necesidad de ayuno, ya que estos factores producen variados problemas en el manejo de la diabetes. En primer lugar, la anestesia general enmascara los síntomas y signos del nivel alto de azúcar, impidiendo su reconocimiento oportuno, obligando a un monitoreo frecuente. En segundo lugar, la cirugía en sí representa un estrés que lleva a un aumento de la producción de glucosa que antagoniza la acción de la insulina en los tejidos. La diabetes también puede aumentar el riesgo de infección después de la cirugía, ralentizar la cicatrización, provocar problemas de fluidos como los electrolitos y en el área renal, además de problemas cardíacos. Para conocer más sobre las cirugías en pacientes diabéticos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñanos. Y definitivamente que va a estar muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta que el diabético no es un paciente cualquiera, es un paciente que hay que tenerle todavía muchísimo más cuidado que a todos los demás. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro cirujano, el doctor José René Serrano, quien es miembro del Colegio Americano de Cirujanos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá, ¿verdad?, para hablar de este interesante tema de cirugía en paciente diabético. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Ethel Osegueda de Celedón. Ella es anestesióloga. ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo está? Pues bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este interesante tema. Son pacientes bastante diferentes a los demás y vamos a ver qué podemos aprender este día, ¿verdad? Pues definitivamente, y miren que el anestesiólogo es quien carga bastante también esa socada de coronarias a la hora de una cirugía, así que vamos a estar aprendiendo mucho también de ella. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro endocrinólogo, el doctor Raúl Hernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y qué bueno pues aportar un poquito acerca de este tema, de cirugía en pacientes diabéticos. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, y definitivamente creo que es importante recordar la relevancia del por qué hay que preparar a un paciente diabético previo a una cirugía, doctor. Bien, como vimos en la cápsula, los pacientes diabéticos pues son aquellos que su manifestación es que tienen el azúcar más alta de lo normal. Recordemos que en estos pacientes, aparte del riesgo que tiene la cirugía en sí, ¿verdad?, por el hecho de ser diabéticos tienen un mayor riesgo cardiovascular, además de tener comprometido su sistema de defensa, por lo tanto las infecciones o la cicatrización pues también se pueden ver comprometidos si el paciente no está bien compensado previo, durante y después de la cirugía. Me imagino también que mucho va a depender del tipo de diabetes que el paciente en cuestión tenga y de qué tan avanzada sea su enfermedad. Recordemos que es una enfermedad degenerativa crónica, ¿cierto? Sí, exacto. Es completamente diferente si nosotros tenemos un paciente que recientemente le diagnostican diabetes, así tenemos un paciente que ya tiene 20, 25 años de diabetes y su control que ha tenido durante todos esos años. Entonces, todo eso hay que considerarlo, además de si la diabetes ya ha ocasionado algún daño, digamos, a nivel del hígado, a nivel de riñones, a nivel cardiovascular, etcétera. Todo eso es lo que hay que considerar para corregir y tratar que el paciente vaya a cirugía en las mejores condiciones y salga de la mejor forma.
Muy bien, Ethel, ¿cuál sería la relevancia en el paciente diabético que ya tiene daño renal a la hora de una cirugía? Bueno, para empezar, ¿verdad? Siempre hay que hacerles una evaluación al paciente de si el paciente tiene daño renal. Si este paciente ya viene con daño renal, nosotros las consideraciones que le tomamos son qué tipo de medicamentos vamos a usar en este paciente. Planeamos desde antes con el endocrinólogo, ¿verdad?, cuáles son las consideraciones que vamos a tener antes de la cirugía, qué es lo que él le va a dejar antes de la cirugía, para que durante la cirugía nosotros usemos medicamentos que no tengan metabolismo renal, ¿verdad? Tratar de ayudarle al paciente a que los medicamentos se puedan metabolizar por otro tipo de vía, como en este caso sería el hígado, ¿verdad? El hígado. Recordémosle un poco a la gente que existen esas dos vías, cuáles son las vías en las que se metabolizan y la mayoría de anestésicos, porque creo que, bueno, usted nos dirá si la mayoría de anestésicos se metabolizan vía renal o hay igual opciones. La mayoría de anestésicos se metabolizan a nivel hepático, ¿verdad? Hígado. Sí, o sea, a nivel del hígado. Pero los analgésicos, que son los que necesitamos nosotros para poder controlar el dolor al paciente en el postoperatorio, la mayoría de ellos sí son metabolismo a través del riñón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, las alternativas para poder ayudarle al paciente a no disminuirle más su funcionamiento en el riñón, ¿verdad? Muy bien, doctor Serrano, en su experiencia como cirujano, que es vasta, la mayoría de pacientes diabéticos se pueden enfermar y necesitar cirugía de cualquier cosa, ¿verdad? Pero en su mayoría, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, el paciente diabético, ya como lo dijo el doctor, es un paciente especial, porque sobre todo si es un paciente que tiene más de 8 o 10 años de ser diabético, ya sea diabético tipo 1 o de tipo 2. Y además si es un paciente que ha estado mal controlado o que está descompensado. Si es un paciente que está mal controlado, entonces todo lo que dijo el doctor va a ser más patente. Va a ser un paciente que va a estar inmunosuprimido, que va a tener baja su sistema inmune, va a ser un paciente que va a metabolizar mal, va a ser un paciente que va a cicatrizar mal o que va a cicatrizar más lento, y va a ser un paciente que es presa más fácil de las infecciones. Por eso el paciente diabético, cuando nos llega a nuestros consultorios o a nuestros hospitales, es de tratarlo en una forma un tanto diferente, un poquito más rápido, porque también, aparte de tener sometida o con cierto daño la microvasculatura, también el área neurogénica, hay daño neurogénico, entonces son pacientes cuyo dolor no va a ser igual que un paciente normal, que no sea diabético. Un paciente que no es diabético, el signo principal a nivel abdominal es el dolor, lo que nos comienza a decir que hay algo dentro del abdomen. Ese es el primer síntoma, pero en un paciente diabético se ve apagado, poquito, no lo vemos. Y en cuanto a la pregunta específica que tú me hiciste, podemos ver de todo, pero de lo más frecuente que puede existir y lo que más se teme es de que haya una colecistitis aguda, una apendicitis aguda, una perforación de una víscera hueca, incluso hernias o problemas a nivel de los miembros inferiores, tanto vasculares como ortopédicos, que eso los trata cada quien dentro de su área, los compañeros cirujanos vasculares o los ortopedas. Pero si hay una patología de origen infeccioso, debe de ser tratado más rápido. Por eso nosotros decimos, si un paciente, para el caso de la enfermedad de la vesícula biliar, 1, sabe que es diabético, y 2, sabe que tiene cálculos, que se opere inmediatamente antes de que vaya a causar o que vaya a tener una colecistitis aguda, porque evolucionan más rápido hacia pus, hacia un piocolecisto, que un individuo que no sea diabético. O sea, recapitulando ahí para que la gente le quede claro, cuando a usted le hacen un diagnóstico de que tiene cálculos en la vesícula,
Si no hay dolor, ciertamente, doctor, le puede dar chance de tratarlo no de urgencia, ¿sí? Pero en el diabético hay que hacerlo. En el diabético hay que operarlo rápido. Si ya se sabe que tiene cálculos, que es algo muy común, que sabe que eventualmente rápido. Hay que operarlo. Hay que operarse. Una vez que sepa que tiene cálculos, no hay que esperar a que haya un daño posterior. O como, por ejemplo, cuando existe el diagnóstico de apendicitis. Si es un paciente diabético, es de esperar horas simplemente, mientras se prepara, mientras el colega endocrinólogo lo estabiliza, pero nada más en horas, ¿verdad? Porque estos evolucionan más rápido a una gangrena o a una perforación por su mismo daño de la microvasculatura que ya tiene el paciente y porque el paciente con niveles altos de glucosa es más presa más fácil de una infección. Entonces un paciente con un diagnóstico de apendicitis se le debe de operar rápido, igual que un paciente que ya tenga el diagnóstico de colecistitis aguda. Rápido. Muy bien. Bueno, entonces eso sería también para que vayamos viendo que la diferencia va a estar dependiendo de si es una urgencia, ¿verdad? La que necesita ser operado ya, o si puede esperar para poderlo compensar en el caso y hacer todas las evaluaciones pertinentes. Pero como quiera que sea, de alguna manera solo van a ser horas probablemente para dilatar o retrasar una cirugía. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Pues depende del tratamiento que se les aplique, me imagino yo. Porque acuérdese que si una cirugía se le practica mal, puede dañarle otras cosas que tal vez las tenía buenas. La persona diabética, empezando porque le recetan los médicos alguna dieta bien estricta, de no comer tales y cuales cosas. Y entonces de por allí comienza un problema, ¿verdad? Para la salud. El bienestar y la resistencia en el cuerpo se debilita. Imagínense que hay que comer solo verduras y nadie va a parar así. Cuando hay una cirugía, lo que sucede es que ellos cuesta que les sane, porque mi mamá es diabética y mi hermana también. Entonces cuando tienen algún golpe o algo cuesta que les sane, entonces ellas tienen que tenemos que cuidarlas mucho por eso, sí. Lo que yo sé es que dicen que uno de diabético con una lesión que se pegue o alguna cosa punzante, se le infesta y que no le puede curar. Eso es lo que yo sé por voz pública, ¿verdad? Me encanta escuchar las respuestas de nuestra gente y muchísimas gracias de verdad por darse el tiempo a responder a nuestros sondeos. Bueno, ya escuchó, doctor, interesante. Mire, la gente lo que más asocia y lo que más se conoce en el diabético, si se va a someter a una cirugía, como dijo el señor por Vox Populi, es al final el hecho de que las heridas cuesta que sanen. Hablemos un poco de por qué sucede esto, doctor. Bien, solo quizás haciendo una aclaración porque no es realmente así el concepto como veo en el sondeo, ¿verdad? Porque no es que por ser diabético obligadamente se va a complicar y va a tener una cicatrización retardada o se va a infectar, ¿verdad? Esto lo vamos a ver nosotros principalmente en aquellos pacientes que no se cuidan, que han estado pacientes descompensados crónicamente, que aun cuando uno los pueda, digamos, controlar un poquito como para que vayan a la cirugía, pero lo más importante es el control que han tenido previamente. Si ellos han estado bien, lo más probable es que se van a someter a una cirugía y van a salir bien casi igual que una teniendo persona el mismo riesgo sin diabetes, teniendo sin diabetes. Un riesgo bastante similar. Y la otra cosa que me llamó ahí también la atención es en cuanto a la idea que el paciente diabético también solo puede comer verduras, y eso realmente no es cierto. Sí es cierto que va a hacer algunos cambios en la alimentación, pero más orientados a comer y alimentarse y nutrirse de forma apropiada, ¿verdad? Entonces todo eso hay que irlo trabajando con el paciente, obviamente
es de tiempo de estar trabajando con ellos, no es solo los 15 minutos o 20 minutos de una consulta, sino que la educación y saber qué es lo que pueden comer y todos los cambios que necesitan hacer, todo eso sí lleva un poquito más de tiempo. Pero vale la pena si se mantienen bien controlados. Ellos van a tener un riesgo cardiovascular, operatorio y de todo lo demás parecido a las personas normales. Sí, muy similar a los demás. Bueno, entonces, quiere decir que el concepto de que la cicatrización va a ser más difícil es única y exclusivamente si están descompensados. Ahora bien, ¿qué complicación es la que tiene el diabético que lo hace más propenso a la cicatrización difícil? Sí, hay muchos cambios y siempre hay complicaciones a nivel de arterias y venas grandes y arterias, venas pequeñitas que uno puede ver como en el ojo, en la retina, en el riñón, etcétera. La circulación casi siempre se puede ver comprometida y si están descompensados más, ¿verdad? Si yo he visto pacientes que dicen, no, yo me siento bien con 500 de azúcar en la sangre, pero obviamente la sangre ahí está más espesa, más difícil de circular y las complicaciones, tanto la oxigenación, llevar nutrientes a los tejidos de la sangre, todo eso es más complicado. También eventos cardiovasculares como infartos pueden haber en estos pacientes, ya sea durante la cirugía o después de la cirugía, y la microcirculación también, como habíamos mencionado, también puede verse comprometida y teniendo pues sus efectos ahí en cuanto al proceso postoperatorio. Muy bien. Ahora, no es lo mismo, ya dijimos, tener un paciente diabético crónico de 8 a 10 años o un paciente recientemente diagnosticado. Pero, ¿qué pasa cuando en la emergencia de un hospital se recibe un paciente inconsciente, probablemente herido de bala o después de un accidente, que necesita ser sometido quirúrgicamente ya? Y no sabemos nada de él, doctor. Y no hay nadie que dé datos de él. Lo primero, cuando se recibe un paciente politraumatizado, obviamente es aplicar el ABC de la resucitación. Mantener vía aérea, la respiración y la circulación. Eso es lo primero que se debe hacer con un paciente politraumatizado y que llegue de trauma, pero al mismo tiempo que se están haciendo todas esas maniobras, también estamos nosotros y todo el personal, el equipo médico en una emergencia, extrayendo muestras de sangre para darnos una idea de cuál es el estado, del paciente. Si el paciente amerita una cirugía de urgencia, una vez que se han extraído estas muestras, pues va a ir a pasar a sala de operación. Claro. ¿Verdad? Si da tiempo, entonces se pueden corregir algunos valores, por ejemplo, en este caso de la glucosa en sangre, pero si no, ya va a ser en el transoperatorio, en que se van a tener que corregir cuando lleguen el resultado de los exámenes, ¿verdad? Va a ser en el transoperatorio. Lo importante es que nosotros, al recibir un paciente, demos el tratamiento inmediato para la condición que le está amenazando la vida y al mismo tiempo investigarlo. De preferencia tendría que ir un familiar, pero si no, es con los exámenes de rutina que ya están establecidos, que se le toman a todo paciente que llega a una sala de emergencias. Eso es importante aclararlo para que usted lo sepa, que definitivamente el equipo de emergencia siempre está preparado y a hacer eso precisamente, a dar la atención que el paciente necesita en ese momento y a extraer los exámenes para tener ese esquema más o menos general de cómo era su estado de salud previa y de ahí obtener alguna información. ¿Qué pasa si encontramos que es un diabético y entra a sala de operaciones? ¿Qué le toca a usted? Bueno, pues además de sufrir. Ya, primero que nada, pues ya como el doctor había dicho, los exámenes ya se le mandaron al paciente, pero todavía no tenemos la respuesta. La respuesta de los exámenes en sangre no son inmediatos, pero para eso nosotros tenemos una alternativa que es la glucosa capilar, ¿verdad? Que nosotros se la tomamos al paciente inmediatamente y nosotros podemos saber en el momento cuánto es el valor normal de este paciente, ¿verdad? ¿Qué valores son los que nosotros vamos a manejar? Pues los valores arriba de 140 después de dos horas de haber comido, pero como en este caso no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiene de ayuno el paciente, entonces nosotros tomamos como valor principal, ¿verdad?, el valor que nos da, ¿verdad? Y con ello vamos a ir tomando, si es un valor bastante alto, nosotros podemos seriar
glucosa capilar cada hora, ¿verdad? Dependiendo también de cuánto tiempo se tarde la cirugía. Si es un paciente politraumatizado que le vamos a hacer múltiples cosas, entonces vamos a ir tomando la glucosa capilar cada hora, ¿verdad? Y actuando, ¿verdad? De acuerdo a los valores que me dé, ¿verdad? Y si no, pues pedimos la glucosa en sangre solo para corroborar los valores que tenemos en glucosa capilar. Ok, esto era en el caso caótico de un paciente desconocido, sin datos ni nada. Pero en el caso de un paciente diabético conocido, en teoría compensado, ¿qué consideraciones importantes tiene que tener en el transoperatorio? Pues para empezar, tenemos previa una glucosa, ¿verdad? Que ya se la dejó el doctor, ¿verdad? Que ya el endocrinólogo, pues le dejó una glucosa, y esa glucosa me va a dar un dato que si viene o no viene compensado. Usualmente los endocrinólogos nos ponen pasar a sala de operaciones con una glucosa entre 75 y 200, ¿verdad? Esas son las condiciones que ellos nos ponen, y con eso nosotros vemos el papel de la glucosa en sangre y vemos qué necesita. Y de acuerdo a eso, también ellos, como endocrinólogos, nos recomiendan el tipo de suero que le vamos a poner al paciente, ¿verdad? O sea, qué tipo de líquido endovenoso le vamos a poner nosotros al paciente, y eso nosotros lo cumplimos a cabalidad como ellos mandan en la evaluación preoperatoria. Ya estando nosotros adentro de la sala de operaciones, si el paciente tiene una glucosa muy alta, entonces le vamos a seriar cada hora, ¿verdad?, la glucosa. Pero si el paciente tiene una glucosa normal, vamos a seguir las recomendaciones que el doctor ya nos dejó, que es una glucosa cada 6 horas, ¿verdad? Si es una cirugía corta de 1 hora, no necesitamos estar pinchando al paciente en su dedito cada vez que se nos ocurra, pues, sino que ya tenemos lineamientos que si es descompensado cada hora o cada 4 horas, dependiendo de lo que también veamos, la cantidad que tenemos y cómo vamos disminuyendo la glucosa. No le podemos disminuir la glucosa de un solo al paciente, sino que tenemos que irlo haciendo paulatinamente, porque entonces también vamos a entrar en otra complicación si nosotros hacemos eso. Muy bien. Hay ocasiones en que los pacientes ya tienen el diagnóstico y de pronto llegan a la clínica del doctor Serrano y mire, yo soy diabético y me duele acá, le hace el examen, el diagnóstico y decide que hay que operarlo. Pero ¿qué pasa cuando de primera vez le llega a usted un paciente que no tiene diagnóstico de diabetes? Que usted generalmente cuando va a preparar a un paciente para operarlo, ¿cómo lo hace? Bien, lo primero y básico, importante cuando nosotros recibimos un paciente es la historia clínica. El paciente nos va a llegar a consultar, vuelvo a poner el ejemplo porque tiene cálculos biliares. De acuerdo a la edad ya existen protocolos de preparación, como tú muy bien lo dijiste, de preparación preoperatoria. Si es un paciente hasta 39 años, no necesita mayores exámenes, sino los laboratorios de sangre y química sanguínea y biometría. Después de los 40 años ya necesita una evaluación con electrocardiograma más una radiografía de tórax. Después de los 50 años ya una valoración por un cardiólogo o por lo menos por un internista. Después de los 70 años todo lo que hemos mencionado más la valoración de un neumólogo. Pero independientemente de la edad, si un paciente tiene 25 años y es hipertenso, debe de tener una evaluación cardiovascular. Si es un paciente que tiene diabetes y nosotros se la descubrimos porque en los exámenes preoperatorios, después de los 30 años es de protocolo ya dejarles una glucosa. Si nosotros vemos alto, no con una glucosa se va a hacer el diagnóstico de diabetes, pero sí ya nos debe de poner en alerta y debe de ser evaluado por un endocrinólogo. El endocrinólogo le va a dejar otro tipo de pruebas y nos va a decir si es o no diabético el paciente. Eso va a depender de la historia clínica que nosotros hagamos y los resultados de los exámenes preoperatorios que vamos a dejarle al paciente en esa consulta. Pero como digo, básico es la historia clínica
la edad del paciente y seguir el protocolo de preparación preoperatoria. Muy bien. Ahora, doctor Hernández, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? En el caso de que el doctor le manda a un paciente con una glucosa ahí sospechosa, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico siempre lo hacemos con la medición de la glucosa en ayunas, es igual, ¿verdad? Tiene que estar por arriba de 126 en ayunas y en 2 días X, ¿verdad? Diferentes medidos. Siempre en ayunas. Siempre en ayunas, o puede ser arriba de 200 también, si en cualquier momento del día o en exámenes preoperatorios pues sale arriba de 200, el paciente indudablemente es diabético, y si está entre 100 y 200, pues hay una prueba donde si pasa arriba de 200 durante la prueba, pues el paciente también es catalogado como diabético. Ahora, lo importante es que si este paciente por primera vez llega, se le diagnostica como diabético y la cirugía no es de urgencia, pues quedan algunos días como para compensarlo y que el paciente vaya bien a su cirugía. Y si ya es un paciente diabético conocido, yo sé que muchos pacientes le tienen miedo a la insulina, pero en un periodo antes, en el transoperatorio y quizá después en el posoperatorio inmediato, los pacientes los manejamos con insulina. Y si es un paciente nuevo, aun cuando lo empecemos con insulina, no quiere decir que se va a quedar con insulina. Habrá una evaluación posterior y probablemente se quede con medicamentos orales. Muy bien, por lo tanto existen los protocolos y todos los especialistas están preparados para manejarle su diabetes y prepararlo para una cirugía. Bueno, ¿qué les parece si ahora vemos la siguiente cápsula? El doctor Carlos Enríquez, nefrólogo, nos habla sobre los problemas renales en el paciente diabético. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Carlos Atilio Enríquez, nefrólogo. Este día hablaremos de las complicaciones renales en el paciente diabético que va a ser intervenido quirúrgicamente. El paciente diabético que será sometido a una cirugía, es importante una evaluación de las funciones de sus riñones. Uno de los elementos principales es el adecuado control de la glucosa. Se requieren valores de 80 a 120 para que los riñones trabajen de una manera adecuada, porque niveles altos lo ponen a trabajar en exceso y pueden generar una insuficiencia renal aguda en el momento de la cirugía o en la recuperación. También es importante hacer ver que niveles bajos de glucosa también, ya que estos son importantes en el funcionamiento del riñón. Hay que tener en cuenta algunas fallas que se pueden dar en los electrolitos, como el sodio, potasio, calcio, que estos se ven controlados a nivel del riñón y es necesario evaluarlos. Una baja en sodio puede darnos un trastorno neurológico, desorientación, convulsión. El trastorno del calcio, de igual forma, trastorno general muscular. Con el potasio es importante porque es que le da potencia al corazón. Entonces es importante que el paciente diabético se evalúe este tipo de función. El adecuado control de la presión arterial y ácido úrico también son fundamentales en la evaluación del paciente diabético prequirúrgico. Recuerda, todo paciente diabético debe valorar su función del riñón. Pídele a tu médico que chequee previo a la programación de la cirugía. Soy el doctor Carlos Enríquez para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de la cirugía en los pacientes diabéticos. Ya escuchábamos la importancia de realizar exámenes por también el daño renal que puede estar ya preexistente o que incluso puede ocurrir durante la cirugía en caso de que no esté bien compensado. Entonces hablemos, doctor, de cuáles son todos los exámenes. Incluyen también la función renal, todos los exámenes que se le van a mandar al paciente diabético que va a ser sometido. Exacto, no solo la glucosa es la que vamos a medir, también la función renal, dentro de ellos pues la creatinina, la función hepática también es algo muy importante. Recordemos que tanto el riñón como el hígado son encargados de estar produciendo azúcar. Muchos pacientes no logran entender eso, sobre todo al inicio, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo no estoy comiendo y ¿por qué el azúcar se me sube?
pero ahí es donde está la función tanto del hígado como de los riñones, de si yo no estoy comiendo, ellos son los encargados de mantener los niveles de azúcar. Entonces, en los pacientes ya en posoperatorio y en el perioperatorio, como ya mencionaron, el azúcar, como dicen la gente popular, ni tan ni muy, no tiene que estar ni tan baja, no tiene que estar tampoco tan alta. Hay un rango permitido donde vamos a mantener a este paciente, y el hígado y los riñones son encargados de si no estamos comiendo, que el azúcar se mantenga en ese rango y que suba, y nosotros pues también usando la insulina, ¿verdad?, en el perioperatorio, pues para que el azúcar no se vaya también muy alta, ¿verdad? Por lo tanto, cuando un paciente diabético ya llega donde el cirujano y probablemente a la evaluación preanestésica, que también es otra evaluación importante, especialmente en casos como este, pues ya lleva, dijéramos, el protocolo, las recomendaciones o las indicaciones a seguir con respecto a este paciente en particular. ¿Qué otras consideraciones toman ustedes en cuenta a la hora de decirle al cirujano, mire, a qué hora vamos a operar a este paciente, entre otras? Bueno, primero que nada, la sugerencia siempre viene hecha por el endocrinólogo de pasar a sala de operaciones a estos pacientes a primera hora, ¿verdad? Porque así nosotros no tenemos tanto tiempo sin comer al paciente. Entonces nosotros podemos jugar, ¿verdad?, un poquito más con el ayuno del paciente, si sobre todo si viene descompensado, pues, ¿verdad? O sea, no es que vayamos a pasar un paciente descompensado electivamente, no, ese paciente lo tiene que compensar primero el endocrinólogo, pero nosotros vamos primero a pasar este paciente a primera hora, ¿verdad? A tratar de que sean los pacientes de primera hora, y luego también dentro de la sala de operaciones, como ya les había explicado, estarles chequeando la glucosa y ver si este paciente necesita insulina, porque cuando el paciente no está comiendo, entonces nosotros, por el esquema que ha dejado el endocrinólogo, nosotros les ponemos insulina, pero mucha gente cree que va a quedar, o sea, solo porque hoy le pusieron insulina, no me ponga porque así me voy a quedar, voy a terminar usando insulina siempre. Dependiente. Ajá, entonces no es así, ¿verdad? Solo se les pone en el periodo en el que el endocrinólogo lo ha recomendado, ¿verdad?, que es el periodo en que no va a comer el paciente, y luego el paciente que ha estado tomando pastillas, sigue tomando pastillas, ¿verdad? Y el que ha estado usando insulina, sigue usando insulina inyectada. Por lo tanto, no se preocupe si usted es diabético y toma hipoglicemiantes orales y tienen que operarlo. Si durante la cirugía le ponen insulina, no quiere decir que usted va a quedar así. Media vez recupere ya la vía oral, es decir, pueda comer, usted va a volver a tomar sus pastillitas como antes. Ahora bien, doctor, en el transoperatorio únicamente están, obviamente, Dios y ustedes. No está el endocrinólogo, pero en el postoperatorio tiene que estar el endocrinólogo, ¿sí? Sí, claro, hay que recordar de que la medicina no solo es de una persona. Somos todo un equipo. Cirujanos, endocrinólogos en este caso, el anestesiólogo, nuestros compañeros auxiliares de enfermería, los técnicos, los instrumentadores o instrumentistas, todos somos un equipo. Tanto en sala de operaciones como ya con el paciente en un servicio para el pre y el postoperatorio. Los cuidados lo damos todos, ¿verdad? Entonces, el manejo de estos pacientes es integral, ¿verdad? Y todos contribuimos y todos ponemos todo nuestro empeño, nuestro cariño, nuestro amor para que el paciente salga adelante. Ese es el objetivo nuestro y ese es el objetivo del equipo, ¿verdad? Que a la postre el paciente salga bien. Así es. Pero ya entonces en el postoperatorio ya inmediato dentro del hospital, ya nuevamente el endocrinólogo retoma la visita, ¿sí? Exacto, el paciente tiene que ser reevaluado nuevamente, ver las condiciones de la función de los órganos, cómo fue la cirugía, etcétera, ¿verdad? Y todo eso valorarlo y muy probablemente pues, la mayoría de ellos van a poder quedarse con medicamentos orales, ¿verdad? Y algunas otras cosas que corregir, puede ser la hemoglobina, puede ser que el sodio, el potasio, mantenerlo bien hidratado también para preservar la función de los riñones, ¿verdad? Y decidir ya prácticamente el tratamiento que se va a quedar el paciente pues, a largo plazo. Obviamente
No se puede del todo porque no sabemos cómo el paciente va a comer ya en su casa, la actividad física que va a tener, el estrés, etcétera, que van a influir también tanto en el nivel de azúcar como el tratamiento definitivo que va a tener el paciente. Eso ya se va viendo en consultas posteriores. Por lo tanto, ¿qué exámenes son los que se continúan tomando en el postoperatorio inmediato? ¿Glicemia? Habría ¿Y qué que ver más? siempre el azúcar, ¿verdad? La hemoglobina, habría que ver el hemograma, el leucograma completo, un electrocardiograma siempre también después de la cirugía, ¿verdad? A veces puede haber un infarto y no haber dado dolor ni alguna manifestación. La radiografía de tórax también para ver que el paciente no se haya congestionado con los líquidos que se han usado, ¿verdad? Como decía, el sodio, el potasio, el azúcar, la creatinina es lo que hay que estar viendo. Muy bien, el doctor mencionó infarto que no haya dado dolor. Precisamente tenemos la siguiente cápsula al doctor José Roberto Durán, cardiólogo, quien nos habla de las complicaciones probables cardíacas en el paciente diabético. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor José Roberto Durán, cardiólogo intervencionista, y esta tarde vamos a hablar del tema relacionado al riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos en el pre, en el trans y en el postoperatorio. El paciente diabético es un paciente que está sometido a alto estrés metabólico, así se le llama en cardiología, y todo tipo de cirugía y de procedimiento implica un estrés quirúrgico. Por ende, hay que tener cuidado con los riesgos que estos pacientes tienen en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Las enfermedades relacionadas a las cardiopatías que se producen en el diabético, hay que descartar que el paciente diabético no tenga una cardiopatía isquémica de base antes de una cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga un riesgo elevado de sufrir un infarto. Además, hay otras enfermedades relacionadas con el paciente diabético, como lo es la hipertensión arterial. Todo paciente diabético tiene que tener su evaluación preoperatoria para descartar que no esté descompensado de la presión arterial y que ésta le cause problemas durante la cirugía. Además, la diabetes es el principal factor de riesgo que daña otro tipo de órganos que al final dañan el corazón, como es el riñón. La cardiopatía urémica está a la base también de las evaluaciones que hay que hacer en el preoperatorio y en el transoperatorio. Entonces, tenemos que evaluar todo este tipo de riesgos para que nuestro paciente diabético entre con seguridad a cualquier tipo de cirugía. Soy el doctor José Roberto Durán, cardiólogo intervencionista para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, gracias por acompañarnos. Pues recuerden que estamos hablando de la cirugía en el paciente diabético. Hablemos un poquito del postoperatorio, doctor. ¿Estos pacientes van a tener la misma evolución o hay que tener algún cuidado especial en cuanto a la introducción nuevamente de los alimentos, el incorporarlos, es decir, levantarlos? ¿Va a haber algunas diferencias con ellos? La cirugía como tal es básicamente la misma, básicamente la misma, pero el paciente diabético es un poquito diferente, Obviamente seguimos todas las directrices que el endocrinólogo ha dado, todas sus recomendaciones, como el inicio temprano de la vía oral, una vez que haya movimiento intestinal, el inicio de la vía oral, para que el paciente vuelva otra vez, usualmente 6-8 horas, 6-8 horas, ¿verdad? Si es posible de acuerdo a la intervención que se ha hecho. El que se levante rápido, nosotros manejamos que el peor enemigo de un paciente operado es la cama. Exacto. ¿Verdad? Una vez que el paciente ha sido operado y que no tiene ningún impedimento, el paciente debe levantarse lo más rápido que se pueda. ¿Vendajes de miembros inferiores en estos pacientes? Este tipo de pacientes, eso entraría en el protocolo de prevención de una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Ya hay protocolos para eso también. En el paciente diabético, si lo vamos a vendar o le vamos a poner medias, pues debe de tener su indicación como tal de acuerdo a los protocolos para evitar la trombosis venosa profunda.
En ese sentido no son distintos a los demás. Lo que sí, si es un diabético, como ya muy bien hablaba el doctor, con mucho tiempo de ser diabético y que ha sido descompensado, entonces no lo vamos a manejar exactamente igual. Por ejemplo, si ya tiene un daño en la microcirculación, obviamente su cicatrización va a ser un poquito más retardada. Más lenta. Más lenta. Entonces a este paciente no le vamos a retirar los puntos a los 8 o 10 días, sino tal vez a los 12, a los 15 días, retrasarlo un poquito más. Si hemos hecho resecciones intestinales, vamos a iniciar la vía oral tal vez con 1 o 2 días después, comparado con un paciente que no sea diabético o con un paciente que sea un diabético totalmente compensado. Vamos a hacer, en ese tipo de situaciones es que va a ser un tanto distinto, pero sobre todo el paciente que no está compensado, que no ha tenido control y que sea un paciente que tenga más de 8 años de ser diabético. Porque diabético joven se considera hasta un paciente que tenga 8 años de padecer la enfermedad. Después de 8 años ya es crónico. Es un crónico. ¿Verdad? Entonces, ya el daño que tiene... Y un crónico que por lo general ya además está complicado con hipertensión, con daño renal, con otro montón de cosas. Tiene todos los chances de tener cualquier otra complicación. El diabético también, por el mismo hecho de ser diabético, debe de ser manejado con antibióticos profilácticos en el preoperatorio. Y si es una cirugía que ha sido contaminada, que se ha abierto el tubo digestivo, ¿verdad?, por los motivos que sean, entonces se le tiene que dejar también antibióticos en el posoperatorio. Pero lo importante es que esté compensado en su nivel de glicemia, y para eso el concurso del endocrinólogo es sumamente importante, vital, como tú le dices, en el postoperatorio. Ahora, Raúl, hay consideraciones extras que tal vez no hemos tomado en cuenta, que usted me estaba mencionando, en relación a un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Sí, porque no es lo mismo que al paciente diabético le quiten el apéndice y él puede seguir viviendo normal, ¿verdad?, a decirle al paciente que va a perder un dedo, a decirle que va a perder un pie, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no consideramos el aspecto psicológico, que es muy importante, a preparar y saber informar a la familia, al mismo paciente, tanto previo como después de la cirugía. Si va a perder un pie, por ejemplo, el paciente debe tener su apoyo familiar, debe tener su apoyo psicológico también, y otras cosas que quizá también dejamos fuera y que al paciente le ayudan son suplementos nutricionales para pacientes diabéticos, y también el aporte de vitaminas, tanto para la cicatrización como se acelera cuando nosotros agregamos la vitamina C, el zinc, ¿verdad?, y otras vitaminas que el paciente necesita. Hemos visto cómo la cicatrización de los pacientes también mejora. Muy bien, y hay otro detalle a tomar en cuenta, que lo que para nosotros que no somos diabéticos, bendito sea Dios, es un nivel de glicemia normal, para un diabético puede ser signo de hipoglicemia el manejar valores en 80, ¿cierto, Éter? Y eso puede dar lugar a dar malinterpretaciones durante un transoperatorio, ¿no? Claro. En algunos pacientes que no están compensados, obviamente, manejan niveles de glicemia bastante elevados. Entonces, estos pacientes se acostumbran a esa cantidad de glicemia en sangre, y cuando viene que va a ser sometido a una cirugía, viene el doctor y lo compensa, entonces él ya siente, o ella ya siente como dice la gente, un bajón, ¿verdad? Entonces ese bajón ya lo sienten que no les cae bien, y empiezan a tener una sintomatología propia de una hipoglicemia. Entonces empiezan a sudar helado, empiezan como a desmayarse. Entonces todas esas cosas, por eso es que, como yo le explicaba antes, no podemos bajarle el azúcar a la persona de una sola vez, ¿verdad? Sino que tenemos que irlo haciendo paulatinamente, y por eso las personas tienen que estar en consulta con el endocrinólogo para tener un azúcar más estable, ¿verdad? O sea, más estable y más ad hoc a lo que está acostumbrada a manejar, sin hacer esos bajones de repente, pues repentinos, valga la redundancia, que pueden ser mucho más dañinos. Bueno, veamos la siguiente nota, terapia en casa. Nuestra amiga enfermera Ingrid Romero
Nos habla sobre los cuidados postoperatorios a tomar en cuenta en pacientes diabéticos. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda Ingrid Romero. Soy enfermera, hoy en Terapia en Casa hablaremos de los cuidados postoperatorios en pacientes diabéticos. Tener una dieta saludable que incluya proteínas de alta calidad ayudarán a la pronta recuperación después de la cirugía. Vigila la incisión de pus, enrojecimiento, dolor, hinchazón, endurecimiento y calentura. El riesgo de infección en un paciente diabético es mucho mayor, debido a que el proceso de curación es mucho más lento. Evita las bebidas alcohólicas y el tabaco. Al eliminar el alcohol, puede llevar un mejor control del azúcar. Controla los niveles de glucosa para verificar que esté entre los parámetros normales. Para finalizar, recuerden consultar con su médico para un tratamiento adecuado y dosis de insulina que deberá administrarse. Para Salud TV, Ingrid Romero, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, ya nos va quedando poco tiempo, pero tenemos que ir recapitulando y sacando los datos más importantes. Recuerde, ¿qué es lo más relevante, doctor, si usted es diabético y va a ser operado? Bien, lo importante es la consulta a tiempo. Como cualquier otro dolor, la consulta a tiempo, no automedicarse, ir donde su médico para consultar, para que el diagnóstico no le vaya a retrasar. Una consulta a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No solo en un paciente diabético, sino cualquier otro tipo de pacientes. La consulta y la automedicación, no, ¿verdad? Debe de consultar a tiempo y no se deben de automedicar cuando sean dolores, por lo menos de tipo abdominal. Si usted ya sabe que es diabético y de pronto tiene un dolor abdominal, por favor no lo deje pasar. Es mejor consultar y quedar como que exagerado a que realmente después le pase algo. Y mejor que le digan, no, no tiene nada, a que le digan, puchica, ¿por qué no vino antes? ¿Sí? Así es. Ahora bien, doctor, hablemos un poco de las complicaciones que pueden presentar los pacientes diabéticos, porque esa no las hemos como que extendido mucho. Después de una cirugía, lo más frecuente. Bueno, de lo más frecuente es, a veces pues los pacientes pueden, digamos, sobrecargarse de líquidos después de la cirugía y ponerse un poco cansaditos, digamos. Complicaciones infecciosas también en el área de la cirugía, ¿verdad? Complicaciones del tránsito intestinal que a veces no pueden defecar y esto causa dolor a los pacientes también, ¿verdad? Y los eventos cardiovasculares que también hay que estar pendientes, ¿verdad? Como complicación de la cirugía. Ahora, yo como conclusión les diría, los pacientes diabéticos son especiales, no hay que tenerles miedo tampoco, ¿verdad? Son especiales, hay que aprender a conocerlos y controlarlos bien. Realmente quienes le tienen miedo a la diabetes son aquellos que no la conocen, porque digamos, alguien se vuelve diabético cuando come mal y el tratamiento es que empiece a alimentarse bien, ¿verdad? No hace ejercicio y ya tiene obesidad, el tratamiento es que empiece a hacer ejercicio y a llevar una vida más saludable. Se estresa mucho, no duerme, etcétera, hay que ir corrigiendo esos factores. Entonces a todos los pacientes yo les sugiero que se contacten siempre con la Asociación Salvadoreña de Diabéticos, ahí les dan educación en diabetes gratis, ¿verdad? Y si ellos se educan, se van a poder mantener bien y cuando venga un proceso que necesite cirugía, no van a tener complicaciones. Recordemos también el factor nutricional, el factor psicológico, doctor, que debe ser parte del manejo Exacto. integral del diabético. Sí, sí, así es. Muchas veces eso se nos olvida, lo dejamos de lado, pero es algo muy importante. Estos pacientes deben tener apoyo. Pacientes que llegan así a operarse y ahí en su evaluación ahí se ve que es diabético, obviamente esto les cae como un balde de agua fría y esto hay que saber afrontarlo también junto con la familia y el paciente, ¿verdad? Para que logren entender y educarse acerca de la diabetes y que iba por operarse y sale con el diagnóstico de diabetes también ya, entonces todo eso hay que saber manejarlo y mucho de ello tiene que ver la educación en diabetes.
Ahora también, doctor, me gustaría que hiciera un llamado especial a toda la población en general, porque no sabemos realmente si tenemos factores de riesgo para ser diabéticos. Hay que estarnos controlando, ¿sí? Cada cuánto habría que hacer una glicemia, por lo menos para estar pendientes. Sí, es alarmante porque realmente hemos visto últimamente ya adolescentes de 13, de 14 años con sobrepeso y que tienen acantosis nígricans, el cuello ya bien oscuro, ¿verdad? O las axilas, ¿verdad? Esos son signos de alarma, ¿verdad? La forma como viven, si solo pasan frente al tele jugando, ¿verdad? Si no hay ejercicio, comen mal, si la familia ya es diabéticos, si mamá, abuelos son diabéticos, el hijo obviamente pues lleva el mismo camino y algo hay que hacer para intervenir y que no llegue a ser diabético. El valor normal que una persona debe tener de glicemia, alguien que no es diabético, doctor, ¿abajo de? ¿Sería? El rango es entre 60 y 100. Tómenlo en cuenta en ayunas. Si pasa de 100, pues ya está un poquitito alta. Muy bien. Ethel, su mensaje final, por favor, para toda la población. Bueno, pues que los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, aun cuando son diabéticos, si los pacientes están bien controlados, que tiene que ser un trabajo en equipo, ¿verdad? Con su endocrinólogo, no tienen ningún problema para poder salir adelante en esta cirugía, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿algo que quiera agregar? Bueno, que la consulta a tiempo y que no se automediquen. Siempre evita complicaciones. Eso evita complicaciones. Y como lo dije, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muy bien. Y recuerde, ya lo dijo el doctor, el diabético, todo el que le tiene miedo a la diabetes es el que no conoce de ella. Pero si a usted lo diagnostican, solo es cuestión de ser disciplinado y asistir a sus controles para que todo le salga bien. Se nos terminó el tiempo y no me queda más que agradecerles, doctor Hernández, doctora Ethel, doctor Serrano, un placer de verdad tenerlos por acá y muy agradecidos. Y especialmente agradecidos con ustedes que nos acompañaron un día más. El día de mañana estaremos hablando de dispepsia, ese malestar estomacal ya que muchos hemos sentido en alguna ocasión. Por hoy les deseo un lindo miércoles y que Dios los bendiga. Si eres diabético y quieres prevenir complicaciones después de una cirugía, te damos las siguientes recomendaciones. Evita el cigarrillo. Fumar reduce el flujo sanguíneo del cuerpo provocando infecciones o problemas cardiovasculares. Controla tu diabetes. Chequearte diariamente el nivel de glucosa, practicar ejercicio y llevar una dieta adecuada, además de seguir el tratamiento indicado por tu médico, te ayudará a tener un mejor pronóstico en tu intervención. Reduce el estrés. Las hormonas que tu cuerpo puede producir en respuesta a este pueden evitar que la insulina trabaje de manera apropiada. Por eso es necesario realizar técnicas de relajación, conciliar un buen sueño y mantenerte positivo. Recuerda que si presentas algún síntoma anormal después de tu cirugía, debes consultar con un especialista.